Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Números. Estamos en el capítulo número 27 y vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Mujeres de fe. Mujeres de fe. Y es que la escritura nos habla precisamente de un grupo de mujeres, de un grupo de una familia de mujeres que no tenían un pariente varón, que no tenían alguien que de alguna manera las redimiera o que les diera la valía o el derecho para poder heredar una propiedad en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Moisés. Se acercan con Moisés ante la situación que tienen y vamos a ver cómo este acto de fe, este acto de valentía de estas mujeres, de alguna manera formó un precedente para que entonces las cosas cambiasen en Israel y entonces de alguna manera se les diera una mayor validez, una mayor valía a las personas que no tuvieran alguien que de alguna forma les pudiera redimir, ¿verdad?, en su situación cuando algún pariente había fallecido. Bueno, creo que esta escritura nos habla precisamente de la fe y de la validez que Dios les da a cada una de las personas. Sabes, como personas, todos nosotros importamos. Para Dios no hay ningún tipo de diferencia y Dios es un Dios misericordioso que siempre nos va acompañando en medio de nuestras luchas. Hay por lo menos tres enseñanzas que yo quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto y que anhelamos verdaderamente que sea de mucha bendición para tu vida. Tres enseñanzas acerca de estas mujeres de fe. Número uno, la fe se levanta incluso en tiempos difíciles. Cuando nosotros hablamos de fe, es hablar de fe incluso en circunstancias que son difíciles, en momentos de incertidumbre, en momentos de mucha complicación muchas veces. Te voy a leer la escritura para que tengas una idea, ¿verdad?, de esto que estamos hablando. Versículo número 1 y versículo número 2 de Números 27. Se acercaron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manases, de las familias de Manases, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que por su propio pecado murió y no tuvo hijos. Versículo número 4. ¿Por qué será borrado el nombre de nuestro padre de su familia? Por no haber tenido hijos. Danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro padre. Entonces aquí están estas mujeres. Nos hablan de por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 mujeres de una familia, 5 hijas de una familia, que al parecer su padre había fallecido y no tenían hermanos, eran solamente mujeres, ¿verdad?, ante la perspectiva de la vida de ese tiempo. Sin embargo, es hermoso cómo ellas se levantan en medio de la incertidumbre, se levantan en medio de la pérdida, se levantan en medio del momento difícil y se acercan presentando su petición, se acercan presentando su querella. Y sabes, creo que es muy interesante que nosotros reconozcamos que Dios escucha a quienes se atreven a presentarse delante de Él con fe. Si usted tiene algún tipo de petición de oración, si usted tiene alguna carga en su corazón, si usted tiene alguna necesidad, lo más hermoso, lo más bello que podemos hacer y lo mejor de lo mejor que podemos hacer es venir delante de la presencia de nuestro Dios en oración, suplicándole que Él nos ayude en medio de esta incertidumbre. A veces puedes llevar tus inquietudes a otras personas, pero creo que lo más correcto es que tú reconozcas que podemos llevar nuestras inquietudes delante del Señor
presentándole esta necesidad que tenemos. Sabes, cuando hablamos de que son mujeres de fe, hablamos de que tienen una fe que es madura, que va creciendo, que va yendo hacia un proceso de liberación y de bendición. Ahora, recuerda muy bien que nuestra fe tiene que ir madurando. Recuerda muy bien que nuestra fe tiene que ir creciendo. No nos podemos quedar con un nivel de fe, sino vamos a intentar siempre ir hacia adelante, creciendo y madurando en la fe, en el discipulado cristiano. Una fe madura, de alguna manera, sabe cuándo hablar, cómo hablar y ante quiénes hablar. Estas mujeres presentan este rasgo de fe madura. Saben en qué momento hablar, saben cómo presentar su querella, pero también saben a quién dirigirse. Y creo que es muy importante que aprendamos el cómo, el qué y el cuándo, ¿verdad? Dentro de una situación. ¿Para qué? Para que podamos de alguna manera accesar, para que de alguna manera podamos dialogar, para que de alguna manera podamos crecer. Necesitamos ser sabios en este asunto. Y el primer paso para poder crecer en nuestra fe, precisamente es el acercarnos a nuestro Dios. Aquí estas cinco hijas de este hombre que había fallecido, pues se acercan, ¿verdad? Con la libertad, con la emoción, con la bendición y con el anhelo, como lo dice el versículo número 4, danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro Padre. Era importante, ¿sabes? Porque quizás la incertidumbre de no tener a alguien que les dé el sustento, de no tener a alguien que las represente, de alguna manera esto podía mucho en el corazón de ellas. Hay una segunda enseñanza que creo que es muy interesante. A partir del versículo número 3 y 4 que ya te leí, encontramos una segunda enseñanza. La fe se expresa con respeto y con convicción. Vamos a ver entonces cómo estas mujeres se acercan con respeto, se acercan con convicción, se acercan con su necesidad, se acercan de una manera tranquila pero muy respetuosa. Necesitamos entonces entender que cuando vamos a pedir acerca de algo, cuando vamos a externar una petición, hagámoslo sabiamente, hagámoslo de la manera correcta. Ellas no atacaron, no exigieron, no se llenaron de orgullo, se acercaron en orden, mostrando la fe es genuina, que no tiene arrogancia, sino con una claridad espiritual y con una humildad en su corazón. Sabes, la fe reconoce que sí es interesante que a veces tenemos un pasado difícil. La fe reconoce nuestro pasado, pero sin embargo no se queda atada a él. Me gusta mucho, por ejemplo, cómo se menciona el versículo número 3, porque ellas están mencionando la muerte de su padre. Dice, nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová, con el grupo de Coré. Está aclarando que la muerte de su papá no fue debido a la rebelión de Coré, no fue debido a esas circunstancias medias escabrosas, no, sino que por su propio pecado murió y no tuvo hijos, refiriéndose a hijos varones. Ahora, observemos cómo ellas dicen, nuestro papá no estuvo en esa rebelión, sin embargo, sí murió por su pecado. Sí murió debido a las cosas que hizo. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a reconocer que en ocasiones sí tenemos pecados, tenemos cosas que nos han provocado problemas en nuestro pasado, pero eso no impide el poder venir delante del Señor para presentar nuestra petición, y no debemos quedarnos atados a ese pasado. Necesitamos renovarnos e ir hacia adelante. Bueno, hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón, con la sencillez, ¿verdad? Con la cual yo he logrado buscar estos principios. Tercer principio, la fe abre caminos para otros. La fe abre caminos para otros. Dice el versículo número 5 en adelante entonces. Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas, y a los hijos de Israel les dirás, cuando alguien muera sin dejar hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, daréis su herencia al pariente más cercano de su familia, y de este será, para los hijos de Israel esto será una norma de derecho, como Jehová mandó a Moisés. ¡Wow! Una vez que ellas expresan su petición, una vez que ellas expresan su necesidad,
bueno, marcan una pauta, marcan un cambio, marcan una nueva legislación, marcan algo diferente, abren el camino para que otros sean beneficiados, para que otros reciban la bendición del Señor. Querido hermano y querida hermana, la valentía con que usted se acerca a Dios, la fe con que usted camina su diario vivir, de alguna manera te va a permitir que puedas abrir puertas para otras personas. Usted como mamá, cuando ora por sus hijos, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, sabes, de alguna manera estás abriendo una senda de bendición para tus hijos. Cuando te acercas con fe, cuando lo haces de esa manera determinada, la fidelidad de Dios no es tan solo contigo, sino también es con tu familia, sino también es con tus hijos, es con las personas que te rodean. Estas mujeres presentaron su petición y al final fue una legislación que se abrió para las demás personas que en algún punto no tenían algún tipo de heredad. Es muy interesante. Ahora, recuerda muy bien que Dios no solo te da una respuesta sencilla, sino más bien te convierte en una semilla de transformación. Vamos a buscar entonces que Dios nos ayude para que podamos transformar, para que no tan solo seamos beneficiados nosotros a través de nuestra vida cristiana, sino que podamos impactar también la vida de otras personas, que nuestra bendición siga adelante y también llegue a otras personas y de alguna manera podamos ver cómo la fidelidad del Señor siempre nos acompaña en nuestra vida. Querida hermana, no se rinda. Querida hermana, no te rindas en tu lucha. Sigue adelante, aun cuando sientas que quizás estás en desventaja, aun cuando sientas que quizás estás medio frustrada porque tienes tantos problemas, si estás quizás bregando en una familia donde solamente tú eres la única que está llevando adelante los gastos, estás sacando adelante a tus hijos, estás tratando de abrir una senda. Recuerda muy bien, tienes a un Dios de tu lado que no te va a abandonar, tienes un Dios de tu lado que está ayudándote bajo cualquier circunstancia de la vida y te va a permitir que puedas recibir esa bendición, esa heredad que tanto estás anhelando en tu corazón. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.